tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Libre Opinión y hoy entrevistando a una precandidata como diputada nacional por la democracia cristiana. Hice una pausa porque me entró un sonidito extra, es un llamado Sí, telefónico. Acá, bien, la tengo de fondo y con micrófono abierto y estoy refiriéndome a la doctora Florencia Marcarián, quien está hoy con nosotros acompañándonos aquí en Libre Opinión para hablar de todo lo que ella tiene pensado con su equipo presentar en caso de ser elegida como diputada nacional, como les decía, todo lo que ella tiene preparado para elevar al Congreso y poder sancionar leyes que estén de acuerdo a la necesidad de la gente, de los jubilados, por supuesto, que están en necesidad extrema. Muy pero muy buenos días, Florencia Marcarián, doctora. Un gusto estar con usted, contigo, aquí en este espacio de Libre Opinión. muy buenos días, Carlos. Siempre es un placer comunicarme con usted. Eh, Sus entrevistas siempre son un gusto para todos. Tratamos, así tratamos. Bueno, Flor, así como uno te conoce, ¿no? Y perdón que te tutee, pero bueno, me une una amistad muy grande también con tu papi y con el estudio que más allá y lo digo con mucho gusto, tal vez a ustedes no les guste que los anden floreando, ¿no? Pero no son gente que han transformado un estudio previsional en un negocio, sino que lo tienen al servicio de la gente. Y esto es lo bueno, que más allá de sus recomendaciones profesionales, tomar el caso, evidentemente tiene una parte, por supuesto, de ganancia, porque es lógico, tienen que sobrevivir, pero no son aquellos que están sobrevolando como buitres para sacarle provecho a un jubilado, sino que están para darle el servicio integral y completo en todo momento. Y lo principal, nunca piden un peso por adelantado. Dicho esto, publicidad sin cargo, pero lo digo de corazón, porque los conozco a ustedes y sé cómo actúan desinteresadamente y a favor, siempre abogando de la necesidad de la gente. Así que, señora precandidata, los micrófonos los tiene abiertos porque se merece tener un escaño allí en el Congreso y presentar todos estos proyectos que ustedes tienen. Adelante. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que el trabajar hace tantos años con los jubilados, con los pensionados, nos ha permitido también entender cuáles son sus necesidades, ver cuáles son los problemas que tienen que afrontar a diario, ¿no? Cuáles son las cosas que más les pesan y entonces poder ver qué es lo que necesitan, ¿verdad? Ver qué es lo que se puede mejorar para que puedan estar mejor, para que puedan disfrutar de la vida como corresponde, como se lo merecen. Porque mucho se dice con respecto a estas nuevas moratorias, a las moratorias que se han dado a lo largo del tiempo, que hay mucha gente que se puede jubilar y que no trabajó. Y la realidad es que no es así, porque la mayoría de los argentinos, si no todos, han empezado a trabajar desde muy chicos, desde temprana edad. Hay gente que incluso ha trabajado desde antes de los 18 años, pero trabajaron toda su vida y al momento de jubilarse se encuentran con que no tenían los aportes. Hoy es más fácil porque hoy uno puede ingresar al organismo previsional desde la página web y puede ver en la historia laboral cuáles son los aportes que se le fueron cargando. Y a ver si uno puede ver y controlar a ver si están todos cargados. Pero la gente que viene a jubilarse ahora y los que se han jubilado antes también, llegaban a la consulta y decían, bueno, yo trabajé 8 años en esta empresa, trabajé 3 años para esta institución, 4 años para esta persona, y cuando uno iba a ver, obviamente no tienen la certificación de los servicios y remuneraciones, esos aportes nunca les fueron efectuados. Entonces, los problemas que tienen que ver con los jubilados y los pensionados no empiezan en el momento de la jubilación, empiezan mucho antes. Tiene que ver con esto del empleo registrado, con el trabajo no registrado y otras cosas que se escuchan
que mucho se dice es que, bueno, en realidad la empresa, ¿cómo es que no le aportó? Esta persona que no le aportó. Y a veces las cargas son tan altas que a una empresa pequeña le cuesta realizar esos aportes. No es que no quiera tener a los empleados en blanco, no los quiera tener registrados. Entonces, lo bueno que tiene el partido es que somos un gran equipo y que hay propuestas de, de todo lo que uno pueda llegar a necesitar. Tenemos propuestas con respecto a lo que hace a la discapacidad. La Secretaría de Industria y Comercio, que está muy comprometida con las pequeñas y las medianas empresas para poder ayudarlos y para poder darles las herramientas para que puedan emplear a la gente y tener a los empleados registrados. Entonces, es un todo, ¿verdad? Con el empleo en blanco, obviamente se genera más trabajo, hay una mayor recaudación, más allá de que el organismo previsional no solamente recibe la recaudación de los trabajadores activos, de los aportes que se hace para los trabajadores activos, hay una cantidad de impuestos, diversos impuestos, que forman parte de ese fondo del organismo previsional. Eh, Así que eh, más trabajo registrado, eso hace que haya una mayor recaudación. Y por supuesto que esto va a ayudar a los jubilados y los pensionados. Y en cuanto a los proyectos que tienen que ver con la parte de la previsión, con la parte de los jubilados y los pensionados, eh, la mirada está puesta en nuestro caso en la fórmula de movilidad por una parte y en el haber mínimo por la otra, porque se ha comentado también respecto de la fórmula de movilidad que en el gobierno anterior había una fórmula que hoy sería mejor para los jubilados. Eh, y la realidad es que esta es una problemática que atraviesa distintos gobiernos, no es del gobierno anterior o del otro, viene desde hace muchos años. Entonces no es que uno le pueda atribuir la responsabilidad a determinado gobernante, a determinado partido. Ha atravesado distintos gobiernos, entonces, quizás sí, obviamente, la fórmula anterior hoy sería mejor para los jubilados, para los pensionados, porque nos encontramos en una época en que la inflación crece y obviamente los aumentos por movilidad para los jubilados no acompañan. Entonces, ver, tratar la fórmula de movilidad y tratar también el piso de las jubilaciones, ¿no? Porque hoy está arriba de los 70.000 pesos. No alcanza, Carlos, porque si la canasta básica está por arriba de los 200.000, ¿cómo hace ese jubilado o los pensionados para poder llegar a cubrir lo básico? No pueden. Nosotros, que estamos en contacto permanentemente con los beneficiarios del derecho previsional, con los jubilados, los pensionados, las viudas, eh, nos manifiestan que a veces tienen que racionar la medicación para poder comprarla, porque no llegan a comprar toda la medicación que es para el mes. Entonces, a ver, se encuentra en una situación problemática porque hay que atender la salud. O sea, no es que el jubilado quiere un haber mayor para darse los gustos, que tampoco tiene nada de malo, ¿eh? A ver, han trabajado toda su vida, tienen todo el derecho a utilizar ese dinero como quieran y aprovecharlo, viajar, disfrutar. Pero la preocupación está puesta en la salud y en que además son los hijos o algunos familiares los que los tienen que ayudar para poder llegar a fin de mes. Y esto también no es que sea una preocupación, pero sí es algo que les llega profundamente, eh, que la verdad les pesa el haber trabajado toda la vida y el no poder ayudar ellos a su familia y tener que depender de la ayuda de los demás, eso es algo que les pesa y no tendría que ser así porque para eso han trabajado toda la vida. Entonces, Una pastillita que voy a poner a favor de lo que estás diciendo, porque recién trataste el tema de la medicación y mucha gente que vea esta entrevista va a decir, pero ¿cómo si PAMI tiene medicación gratis? Es verdad,
no lo vamos a desmentir. Pero no toda la medicación es gratis. Sobre todo es gratis aquello que es monodroga. Las drogas complicadas, que son las más caras, salvo excepciones, PAMI cobra el 50%, o el 60%, o el 40%, de acuerdo al diagnóstico que el médico tenga y de acuerdo, obviamente, a la enfermedad del paciente. No están cubiertos todos al 100% y hay una cantidad máxima de remedios estipulados que van gratis. Aclaremos este tema porque mucha gente puede decir, pero están mintiendo. No, no estamos mintiendo. Estamos diciendo que No. es verdad que sí hay medicación gratis. La medicación gratis por lo general son las monodrogas. Cuando la droga viene con otra droga combinada, es muy difícil que esté al 100%, salvo excepciones, tiene que pagar un porcentual. Y hoy un porcentual de una medicación más complicada, llamémosle, promedio al 50% son 3.000 pesos, como mínimo, como mínimo, como mínimo. Esto lo digo a sabiendas. El otro tema que viene complicado, Florencia, que hay que tener un poquito de memoria también para los votantes, es que luego de muchos años de lucha, se logró que el Congreso sancionara el 82% móvil. Y recordemos quién ejercía el cargo de presidente de la Nación en aquel momento, la señora Cristina Fernández de Kirchner, vetó esa ley, diciendo que era impagable. Pero resulta de que, perdón por el dequeísmo, ¿no? Pero resulta que, hablando bien en castellano, se incrementaron en más del 100% los planes sociales, no privilegiando el crecimiento de la mano de obra, de trabajo y priorizar la producción. Entonces, por un lado, se le vetó a aquellos que han trabajado y han cumplido con la ley en cuanto a años de trabajo y han aportado, se les cortó algo que realmente podría haberse pagado tranquilamente, porque con los planes que se dieron y las ayudas que permanentemente el gobierno gasta en partidas para gente que está en necesidad en algunos casos y en otro paramilitar, tenemos que decir la verdad. Al jubilado se lo desprecia. Y el señor Alberto Fernández, en entrevista, y esto lo digo no porque yo sé y lo escuché, sino porque está grabado en archivo, dijo que el jubilado era una carga. Y él se olvida que va a ser una persona mayor. Está bien, va a tener una jubilación de privilegio por ser presidente de la República. Pero el que es presidente de la República debe velar por todos, por los que lo votaron y los que no votaron. Acá estamos hablando, tanto que hablan de derechos humanos, los jubilados son derechos y tienen como humanos que recibir la calidez que el Estado le debe dar. Entonces, el tema es complejo, creo, ¿no? O sea, la invitada sos vos, obviamente las soluciones las proponen ustedes, pero es un plan integral el que acá tiene que ser. Vos dijiste la democracia cristiana está preparada Por porque está, supuesto. tiene equipo. Y está bárbaro, porque por ahí un pajarito me dijo, escuché, que también hay otro plan, que es el de Argentina Azul, que es de explotar lo que los argentinos le damos la espalda a nuestra plataforma marítima, que es 2 veces más grande que el territorio continental que tenemos. Entonces, vos estás representando hoy a la democracia cristiana con un plan integral jubilatorio, con un plan integral de discapacidad, con un plan integral de pymes, que es el motor de la economía argentina. Y a eso sumale Argentina Azul. Entonces creo que, Y cuánto más trabajo va a generar eso, ¿verdad? claro, Porque allí está la riqueza también. ¿por qué elegí a Florencia Marcarián en la democracia cristiana? La elegí porque creo que la democracia cristiana tiene valores y capacidad en la gente que tiene, por eso la entrevista, para que la gente escuche. Basta de seguir votando como autómatas a un grupo o a una persona. Tenemos que votar gente con capacidad y con ideas, ideas comprobables. No como dijo por allí el doctor Menem en una oportunidad, si yo decía lo que iba a hacer,
no me iba a votar nadie. ¿Eh? Entonces lo que tenemos que es hacer propuestas cumplibles. Y vos lo que estás de alguna manera manifestando, veo que son propuestas que se pueden cumplir. Entonces por eso Las propuestas, son sí, Carlos, tangibles, las propuestas son claras. claro. Es claro, o sea, hay que comunicar lo que uno quiere hacer, porque aquel que nos vaya a votar tiene que saber con qué se va a encontrar, cuáles van a ser los proyectos. Eh, a ver, se votan proyectos, ¿verdad? Uno tiene que saber a la persona a la que va a votar, uno tiene que conocerla, uno tiene que saber cuáles son sus ideas, qué es lo que quiere proponer, a dónde quiere llegar. Eh, Hablaba recién del tema del 82% móvil, que es algo a lo que aspiramos, que no sea para unos pocos, que no se dé de manera excepcional, que se pueda llegar a eso. Y también el tema relacionado con las asignaciones. Acá no estamos hablando de jubilados y pensionados contra programas asistenciales, programas sociales que se necesitan. En Argentina son necesarios, porque hay mucha gente que se encuentra en una situación de desamparo y por supuesto que requiere de la asistencia del Estado, pero también los jubilados y los pensionados, ¿verdad? O sea, los jubilados que han trabajado toda su vida, que se encuentran, ¿no?, en esta situación de ver cómo quizás se pone el foco en otras cuestiones y no en ellos. Y no es que sean una carga, porque todos ellos han contribuido durante toda su vida laboral, eh, bueno, y esto hace que también se pueda favorecer estos programas asistenciales, ¿verdad? Entonces, eh, se tiene, a ver, no es que está por un lado los jubilados, los pensionados, y por el otro lado eh, aquellos que perciben asistencias, programas sociales. Obviamente que el esfuerzo de los que han trabajado durante toda su vida ayuda a que puedan darse también estos programas. O sea, no solamente hay que pensar que, bueno, que la recaudación del organismo previsional, como decía, proviene de distintos impuestos y además de los aportes de los trabajadores activos. Entonces, hay que pensar en esto que hablábamos, en un plan integral, en generar el empleo, que estén en blanco y que entonces puedan llegar a una jubilación que les permita mantener el mismo nivel de vida, con una fórmula de movilidad que acompañe y con un haber mínimo que les permita seguir teniendo esa vida que tenían mientras trabajan, porque para algo trabajan, porque no es que uno trabaja y llega el momento de jubilarse y entonces se tiene que convertir en un indigente, en no poder pagar lo mínimo. No, uno tiene que mantener un nivel de vida por lo menos similar al que tenía y no tener que depender de la ayuda de un familiar, de la ayuda de los hijos, Mm. ¿sí? Entonces, bueno, desde el partido se piensa de esta manera, de una manera integral. Todos nos acompañamos, todos los proyectos se piensan en conjunto. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Este plan de, bueno, generar trabajo por un lado, también se tiene en cuenta el tema de la discapacidad, se está haciendo mucho desde el partido eh, para lograr muchas mejoras en ese aspecto. Entonces, somos un grupo trabajando para mejorar la vida en todos los aspectos, en todo lo que podemos, ahí estamos para ayudar, porque cada uno con su especialidad va viendo cuáles son las necesidades de los demás. A nosotros nos llegan muchísimas inquietudes, eh, vemos que les cuesta lo más simple, entonces a eso apuntamos, a mejorar la vida de los jubilados, de los pensionados. Después también hay un montón de propuestas para tener en cuenta con respecto a las pensiones. Hay mucha gente a la que se le deniega la pensión sin sentido, en la realidad, ¿no? Es que cuando uno se pone a analizar los casos, uno no puede creer eh, las cosas que se deniegan, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, para sí. eso trabajamos. Eh, Y te, para eso también, te hago una sí, preguntita, porque hay algo que está circulando con relación al tema jubilatorio, y es que aquellos que superen las dos mínimas, el gobierno está pensando y que tengan 30 años de aportes genuinos,
en dar un bono extra. ¿Es verdad eso? Hay una ley por la que aquellos que tienen 30, se han jubilado con 30 años de aportes ¿O y no han más? necesitado de las moratorias, claro, 30 años de aportes o más, y no hayan necesitado de las moratorias, no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. Y por eso también, Carlos, como una persona que ha trabajado, que ha aportado y que tiene los 30 años, cobra menos de un salario mínimo en la jubilación. Bueno, son cosas para pensar. Obviamente que todo lo que haga que los jubilados estén mejor, bienvenido sea. El bono, bienvenido sea. El poder alcanzar un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, perfecto, pero han trabajado y han aportado los 30 años. Está bien que tiene que ver con un promedio que se hace de los aportes, se entiende, pero se queda uno con un sabor a poco. Ujú. Si uno piensa que una persona ha aportado los 30 años y se encuentra percibiendo un haber menor a un salario mínimo, ¿Sabés lo que me que está en arriba de los 100.000 No, pesos, no, seguro. apenitas. Me tranquiliza como ciudadano que haya un partido que piense en algo integral y no en algo estanco, ¿no? Porque para llegar a arreglar las jubilaciones tenemos que arreglar muchas cosas. Bajar impuestos, eh, estar permanentemente dándole apoyo a la productividad, ir transformando los planes sociales en planes de trabajo, porque obviamente yo estoy de acuerdo con la ayuda social, hay mucha gente en necesidad. La Argentina en los últimos años ha sido una fábrica de pobres. ¿eh? A quien le pese escucharlo es así. Ah, pero Carlos, usted tendría que ser un periodista independiente y tendría que ser objetivo. Claro, soy objetivo y me pongo del lado de la gente que quiere trabajar bien. Porque si yo voy a permitir como periodista o como comunicador independiente darle micrófono a aquellos que han, pese a que esto se llama libre opinión y lo pueden hacer, pero también de alguna manera voy a confrontar con todas las medidas que han tomado en los últimos años, que han llevado a la Argentina a un nivel inconcebible, donde somos un país rico en gente, en producción, en minerales. Hoy tenemos el mineral que el mundo quiere, que es el litio, es el cobalto. Son minerales que están buscados y están en el mar y están en el territorio. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. El petróleo que tenemos sin sacar. El gas somos una de las reservas más importantes. Ni hablar de las reservas acuaríferas. Miren lo que está pasando en el país hermano enfrente nuestro, del otro lado del charco, en Uruguay. Están sin agua. Y nosotros nos sobra el agua. Entonces, reflexionemos, argentinos. La democracia cristiana por ahí es un partido que no tiene prensa. ¿eh? Eh, Nunca estuvo metido en las trenzas. Entonces piensen en la gente que es proba y que tiene capacidad para dirigir. Esos son los que merecen tener una banca. Y no aquel que por pegar carteles en la calle, que puede ser una muy buena persona, pero no está preparada. Por ahí puede servir para otras cosas, pero por ser militante no puede tener una banca en el Congreso. Para tener una banca en el Congreso hay que estar preparado. Hay que ser probo, honesto y profesional. Y tener un equipo de gente, no el amiguismo del tío, el hermano, el familiar, el amigo de toda la vida. No, tiene que estar rodeado de gente capaz. Esos hacen a ser los grandes líderes, los grandes estadistas, son los que se saben rodear de gente idónea, proba y capaz. Seguí, Florencia, la entrevista es tuya. Por supuesto, Carlos, que como mencionaba, somos un equipo y estamos todos juntos, siempre analizando los proyectos, viendo cómo se puede mejorar, porque quizás algún proyecto atraviesa alguno de las otras propuestas. Entonces, eh, es bueno trabajar en equipo, ¿no? Uno tiene una visión más amplia y así como de este lado uno tiene la experiencia en lo que refiere al derecho previsional,
pero más que nada a cómo se ven afectados los jubilados, los pensionados. eh, También el equipo tiene su expertise en diferentes áreas y conocen cuáles son las problemáticas, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, hacerles llegar a ustedes eso, que somos un equipo que está trabajando unido. Les presentamos siempre nuestras propuestas, nuestros proyectos, para que ustedes los conozcan y para que puedan elegir. Y que si nos quieren elegir, en estas PASO, lista 5A, hacemos por Cava, contamos con el voto de aquellos que nos quieran seguir y estamos muy agradecidos y también gracias, ¿no?, por tomarse el tiempo, por escucharnos y por saber cuáles son nuestras propuestas. Muchas gracias. Justamente era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que me dijeras en qué lista están. ¿Quiénes te acompañan en la lista, los primeros cuatro de la lista de Cava? Bueno, somos varios haciendo todo, ¿verdad? Primero está el doctor Trabulsi, que como bien ha comentado Carlos, está muy dedicado a todo lo que tiene que ver con la parte del mar, con que el trabajo está allí, ¿sí? Con que se van a generar muchos empleos y que hay que sacar adelante la Argentina teniendo esto en cuenta, ¿sí? Siempre ocupados para que les vaya mejor, siempre aportando, bueno, desde lo que reciben, desde la experiencia, desde compartir con la gente bueno, y escucharlos y estar atentos para saber cómo se puede ayudar, qué es lo que necesitan. Bien, bien. Es un bloque sólido, por por lo que veo. No están las peleas internas que existen en otros partidos, sino que es un bloque No, que va y avanza en total acuerdo y en total armonía. Bueno, bárbaro, bárbaro. Me alegro que por fin un partido político trabaje de esa manera, trabaje para la Argentina y para los argentinos, para el bien común de todos. Florencia, un gustazo haberte tenido acá, como siempre digo, por más que sea remanido el término, pero realmente así lo siento. Un gusto muy grande de haber compartido contigo estos 31 minutos que hemos tenido de entrevista en Libre Opinión. Por supuesto, muchas gracias. te comprometo Sí, a seguir saliendo a medida que va avanzando la campaña, vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Te mando un gran... muchísimas gracias, Carlos. No, por favor. Gracias por el espacio y por llegar a la gente para que pueda conocer estas propuestas, que es muy importante. Bueno, tratemos entonces de viralizar por todas las redes sociales esta entrevista y que realmente la gente abra los ojos y de una buena vez por todas sepan que hay gente con capacidad y con responsabilidad para aportar para la grandeza del país y para el beneficio del bien común. Muchísimas gracias. Pasaba la doctora Florencia Marcarián por nuestro espacio aquí en Libre Opinión y con todas las propuestas que ella tiene para la democracia cristiana en la parte previsional y todo el equipo de la democracia cristiana tratando de trabajar de la mejor manera posible para que usted realmente se beneficie. Recuerde, lista 5A me dijo, ¿no? Sí, 5A hacemos por Cava. Un gusto, un placer. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos.